Bienvenidos, bienvenidas a Salud en Redes. Nos volvemos a encontrar y hoy tema, palabra conocida de lo que yo creo que no conocemos nada. Vamos a hablar de genética. Escuchamos hablar de genética, del ADN, pero la verdad es que sabemos poco. Entonces, en este primer bloque vamos a estar hablando de algo específico, de la genética aplicada a la oncología. En el segundo bloque vamos a hablar de genética y epidemiología, genética y salud en general. Para este primer bloque estoy con la doctora Luisina Bruno. Muchísimas gracias, médica, oncóloga, genetista, trabajas en el Instituto Fleming. Sí, ¿qué tal, Marina? Gracias por esta invitación y gracias por tu actividad difundidora de estas cosas. Te agradecemos los que nos dedicamos a esto y seguramente las personas que te están escuchando y viendo. Bueno, muchas gracias. A ver, gran sorpresa. ¿Cómo podemos unir la genética y la oncología? Bueno, en realidad, como lo primero que uno tiene que hablar respecto a eso es, desde hace no tanto, alrededor de los 90, se empieza a entender que la patología oncológica tenía mucho que ver con desregulación de los genes. Uh-huh. Entonces surge esa frase de fondo, bueno, de última, el cáncer es una enfermedad que tiene que ver con los genes o es genética. Pero eso genera una frase corta que por ahí también puede dar confusión. Entonces, sí. La mayoría de los tumores, que en realidad el cáncer es como un conjunto de enfermedades, uh-huh, sí tiene que ver con que en algún momento en los tejidos ocurre una desregulación y eso impacta o tiene que ver con un cambio en alguno de los genes y favorece el crecimiento de una célula descontrolada y que va adquiriendo diferentes errores a lo largo de ese crecimiento, no tiene los frenos necesarios. Eso es parte de lo que regulan los genes. ¿Sí? Eso en cualquier tumor. Entonces, mucho de la oncología trata de investigar de fondo cuál es el gen que está para diseñar fármacos, etc. Pero en el último tiempo también tenemos esta información de que hay algunos tumores y cánceres que pueden tener de fondo un componente hereditario familiar vinculado a los genes, que no son todos, ni son la mayoría, son un subgrupo. Y entonces ahí tenemos otra situación y es otra estrategia de tratar de entender, bueno, quiénes de esos pacientes de fondo tenían una cuestión genética que les dio la predisposición. A ver, entonces, si ahí es cuando tenemos lo que se transmite es esta capacidad, este error de la célula. Claro, digamos. Entonces, el cáncer en general puede tener alguna vinculación con lo genético, pero no todo tiene que ver con lo hereditario. Ah, perfecto. Y ese grupito, en general, para hablar como un subgrupo, es más o menos el 10% dependiendo de qué tumor y qué patología oncológica. Algunos uh-huh, más, otros menos, pero ronda por ahí. Perfecto. Entonces, en alguna patología, el caso paradigmático puede ser cáncer de mama, cáncer de próstata también puede tener que ver, cáncer de ovario. El global de los pacientes que se enferman, digamos, un 90%, lo que le pasó es que a lo largo de la vida adquirió un tejido, una alteración que tuvo que ver con los genes, pero fue propio en el tejido. Pero si uno tiene de nacimiento una predisposición, entonces esa acumulación de errores está más facilitada. Uh-huh. ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta? Bueno, entonces ahí planteamos ciertas características que se fueron viendo con lo largo del tiempo para ver a qué paciente por ahí plantearle hacer un estudio genético, porque como no son 100%, en realidad es el 10%, no siempre se estudian todas las personas con ese diagnóstico. Perfecto. Y sí, clarísimo. Si estudiamos a estas personas, si estudiamos su ADN, sus genes, podemos también tener una terapéutica aplicada en función de eso. ¿Puede usarse esta información para generar un tratamiento particular? Sí, en algunas patologías tiene varias utilidades. Una puede ser esa, decir, bueno, si yo sé que el diagnóstico de esta persona que tuvo cáncer de mama está vinculado, que de fondo
ocurrió una alteración en el gen BRCA1 o BRCA, que por ahí escucha la gente. Sí. Breast cancer es el gen. Entonces, Sí. si tuvo que ver con el gen BRCA, entonces se pudieron diseñar drogas para aprovecharse de esa situación, ¿sí? Pero esa es una de las utilidades y muy vinculada porque en la oncología cada vez más se piden ciertas patologías. Mama, ovario, próstata, páncreas. Ahora también se fijan estos genes BRCA. Porque los oncólogos quieren saber si, además de las estrategias habituales, que sigue estando parte de las pacientes que lo necesitan hacer un tratamiento de quimioterapia, después puede utilizarse esta estrategia del tratamiento dirigido aprovechándose de ese gen BRCA. Pero hay otra utilidad que desde hace mucho tiempo la tiene la genética, que es tratar de entender por qué ocurrió, que puede o no ser el único objetivo, sino también buscar, bueno, si es por una predisposición, entonces alrededor de esa persona que tuvo un diagnóstico va a haber familiares. Entonces yo puedo identificar a través de un análisis de sangre cuál es el gen y cuál es la mutación en la persona afectada y después ir estudiando a sus hijos, a sus hermanos, a sus papás, dependiendo de la edad, para poder plantear, bueno, esta persona, y esto es importante, tener un gen de predisposición no dice que uno sí o sí se va a enfermar. Sí. Dice que uno tiene una predisposición mayor que el que no la tiene. Tal vez nunca se enferme, pero en esa persona saberlo anticipado hoy le permite tomar medidas preventivas que son distintas de las de la regla general. Caso paradigmático es mama. Nos hacemos toda mamografía y ecografía a partir de los 40 años, todos los años. Pero si en mi familia alguien tuvo un diagnóstico, ese diagnóstico se identificó que tuvo que ver con un gen BRCA y yo, estando sana, me puedo chequear, mi control va a ser mejor o más adecuado con mamografía y resonancia, por ejemplo. Y la resonancia no es algo para todas. A veces se pide la resonancia por otras razones, pero los genes detectados, vinculados como el gen BRCA1, BRCA2 a cáncer de mama, es una de las razones. Una mamografía con resonancia anual, anual para esa paciente a partir de cierta edad. A partir de, creo que el caso como más mundialmente conocido y paradigmático es Angelina Jolie, que dejó, sí, ¿no? Que tenía, bueno, tengo alta incidencia, está detectado la presencia de este gen en, digamos, como, y ella preventivamente se operó. Sí, Angelina Jolie fue en el año 2013, es decir, que ha pasado un tiempo y hoy día, probablemente por lo que parte de esto que ella se difunde, esto es una patología o una situación, no es una patología, una situación, una condición más conocida. Pero ese es un caso paradigmático y tiene que ver con que ella tenía muchos antecedentes familiares, se conocía la posibilidad de que hubiera un gen de predisposición y entonces comprobó que tenía el gen y a partir de ahí tomó decisiones, ¿no? Y hace un rato yo nombré que una opción cuando está el gen BRCA1 BRCA2 es un control distinto con mamografía y resonancia, pero bueno, existe otra posibilidad de decisión y es importante decir que es una opción, no es una obligación, pero para algunas pacientes, tal vez en vez de hacer todos los controles, puede ser para ellas una mejor estrategia, o lo consideran como una mejor estrategia y está avalado por la medicina, que hagan una cirugía reductora de riesgo, que se llama, nos gusta más esa palabra, mastectomía reductora de riesgo, bilateral. Gran decisión, un montón de factores para eso, pero bueno, existe esa posibilidad y hay mujeres que las acompañamos para que puedan tomar esa decisión, digamos, adecuadamente, si es lo que corresponde. Perfecto. Me imagino, por lo que estás describiendo, que hay mucho trabajo en equipo. Totalmente. ¿No? Que es, a ver, interdisciplinarmente y que es una decisión, primero una guía, una decisión en equipo y una puesta en común desde distintas ramas. Hay muchos lugares en donde uno tiene que trabajar en equipo, muchos momentos en la situación de diagnóstico de una persona. Una de ellas, por ejemplo, los genetistas en donde yo trabajo, formamos parte del equipo inicial de evaluación de esa paciente con diagnóstico. Vamos a un comité o ateneo donde se presenta el caso y uno, si no se ha contado hasta ese momento, sugiere si esta paciente tal vez tendría que ofrecerse en algún momento el testeo. En ese momento de diagnóstico de la paciente. Después, por supuesto, la paciente hace su tratamiento, evalúa su test, cuándo lo quiere hacer, si lo quiere hacer y para qué. Y después hay
una primera etapa en donde en ese momento los médicos tenemos la consulta, pero también tenemos que ver si es una paciente que está en capacidad de absorber la información que vamos a charlar después y de tomar decisiones. Si no hay una urgencia, tal vez se difiere para otro momento. Sí, a veces uno se da cuenta que necesita tener una consulta con un terapeuta, con su propia terapéutica o un psicooncólogo del equipo. Tenemos una psicooncóloga en nuestro grupo. Sí. Lo ofrecemos, algunos pacientes lo toman y otros no, digamos. Y eso también acompaña el momento de la decisión, el estudio genético, y eventualmente si uno después de este resultado siente que también necesita, ¿no?, un acompañamiento, herramientas de afrontamiento. Perfecto. Y te hago una pregunta, insisto, desde el total desconocimiento, perdón la burrada, pero yo entiendo que la información genética es una predisposición. ¿Pueden nuestras costumbres, hábitos, el lugar donde estamos favorecer o frenar esta disposición? ¿Podemos ir más allá? ¿Se puede cambiar esta información genética? Bueno, un montón de cosas. Primero, sí es verdad, no somos... este año cuando hablábamos de una campaña en cáncer de colon hereditario, hablábamos, los genes no son tu destino, digamos. Uno puede tener un gen y eso no significa que uno sí o sí se va a enfermar o que no tenga cosas para hacerlo. Tal vez nunca se enferme, pero tiene que hacer ciertos controles y no nos marcan el sí o sí. En oncología, en donde los genes que tienen que ver son de predisposición. ¿Sí? Sí. Entonces, con esa información uno toma decisiones. Y una de ellas son los controles, pero otra es esto. No está bueno para una persona con un gen BRCA1 o BRCA2, por ejemplo, que fume. Y capaz que hasta ese momento fumaba y esto forma parte de una decisión también de cambio de estilo de vida. Y yo digo lo mismo, como somos ambiente también y genes, todo junto, muchas de las situaciones que ayudan a una vida sana, ¿no?, el ejercicio, la dieta rica en frutas y verduras, evitando un poco las carnes o los procesados, ayuda también a todas las personas con un síndrome hereditario, ¿sí? No fumar, lo que se mencionaba recién. Hay algunas patologías particulares, o más que patologías, síndromes particulares, que hasta, por ejemplo, en cáncer de colon, en el síndrome de Lynch, cuando uno detecta esa predisposición, lo que está demostrado es que los pacientes portadores sanos se benefician de dieta, ejercicio, dieta rica en frutas y verduras, teniendo el gen, ¿no? Sí. Ejercicio, y está en evaluación cuánto y cómo, etcétera, pero ya hay datos respecto de eso, y aspirineta. ¿Aspirineta? Sí. Increíble. Este año termina el segundo ensayo clínico que trataba de evaluar esto. Hasta hace unos años teníamos un dato de que con la aspirina, pero una dosis muy alta, porque 500, 600 miligramos es la aspirina grande, ¿no? Sí. Entonces, eso tomado entre 5 años reducía el riesgo de cáncer de colon de esos pacientes con síndrome hereditario. Y lo reduce en una gran proporción, entre un 30 y un 40%. La posibilidad, ¿sí? Ajá. Y hoy día se terminó hace poco un trabajo en donde buscaban lo mismo, evaluar a esos pacientes, pero con una dosis chiquita de 100 a 80 miligramos, que es la que se usa como en las patologías cardiovasculares, ¿no? La que le indican a las personas con antecedentes de infarto, etcétera. La dosis que se da en los niños. ¿Sí? Y eso es mucho más tolerable. Y hay que tomarlo 5 años y eso a largo plazo genera, digamos, utilidad. Entonces, hay mucha de la investigación que es no solo conocer los genes, sino cómo los genes interactúan con nuestro ambiente y qué es lo favorable y qué no. ¿Sí? Bueno, de eso vamos a hablar en el segundo bloque. Nos vamos a meter con genética, salud pública, epidemiología. Vamos a ver el origen genético de algunas patologías. Nos vemos en el segundo bloque. Gracias, Luisina Bruno. Muchas gracias a vos. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com. En este segundo bloque de Salud en Redes seguimos hablando de genética, como te había prometido. Nos separamos un poquito de la oncogenética y vamos a hablar
de la genética en general, su relación y su aplicación en el ámbito de la salud. Estamos con la doctora María Paz Vidondo. Ella es profesora adjunta de la Cátedra de Biología Molecular y Genética, profesora del Instituto Malbrán, trabaja en el Centro de Alteraciones Genéticas. Exactamente, sí, yo formo parte, gracias por invitarme, Marina, formo parte de la coordinación RENAC, que es la Red Nacional de Anomalías Congénitas, que dependemos del Instituto Malbrán, Alice Malbrán, y que estamos en nuestra sede actualmente es el Centro Nacional de Genética Médica, que está ahí en el tercer piso del Hospital Rivadavia, es un ámbito público de la salud y ahí, bueno, atendemos justamente situaciones de salud que tienen que ver con genética. Con genética. Y me decía fuera de cámara de alteraciones genéticas desde el nacimiento. Claro. Trabajás con a la par de un neonatólogo. Claro, nosotros como coordinación, RENAC, que somos un ente nacional, lo que tenemos es la red de 166 maternidades de las 24 jurisdicciones del país, eso es RENAC, y ahí los neonatólogos de estas maternidades, que mayormente son del sector público de salud, lo que hacen es notificarnos cada vez que nace un recién nacido con una anomalía congénita, nos reportan qué tipo de anomalía tiene, nosotros los ayudamos a hacer el diagnóstico, el seguimiento y luego sí, elaboramos como una cuestión epidemiológica para Argentina, los datos de recién nacidos con anomalías congénitas del país año a año. Somos el sistema de vigilancia oficial de nuestro país y estamos desde el año 2009 funcionando. Ajá. Así que muchas veces cuando la gente necesita saber, por ejemplo, cuántos recién nacidos hay en la Argentina con algunas entidades, algunas condiciones, como pueden ser síndrome de Down, como pueden ser recién nacidos con una cardiopatía congénita aislada, bueno, RENAC es el sistema de información que en Argentina tiene esos datos y es uno de los sistemas con mayor calidad, ¿no?, en la región de las Américas. Así que es importante a veces valorar a nuestro país totalmente como productor de datos epidemiológicos y la atención que estamos dando, por ejemplo, a lugares donde servicios de genética no hay. Hay provincias en Argentina que no hay servicios de genética y nosotros colaboramos con orientar a los neonatólogos en cuáles son esas primeras atenciones oportunas para llegar al diagnóstico. Perfecto. No sé absolutamente nada del tema. Las pesquisas de patologías neonatales, claro, son obligatorias. Sí, mira, en Argentina nosotros nos dedicamos más que nada a anomalías estructurales, ¿no? Así como recién nacidos que por ahí nacen con una fisura de labio, ¿no? Como algo más anatómico, la cardiopatía. Pero también está esto que vos decís muy importante, que es la pesquisa neonatal, más que nada de errores congénitos del metabolismo, que es obligatorio en Argentina, sí, que tiene 7 determinaciones y viste que el pinchacito del taloncito del pie, exactamente. Y eso también detecta anomalías, por ejemplo, como una entidad que se llama fibrosis quística, que es una patología genética que es muy frecuente en Argentina, y ahí también en el Centro Nacional de Genética tenemos la posibilidad de hacer el estudio de test de sudor y después la confirmación por la parte molecular para saber a ver qué mutación, qué cambio en el ADN hay que provocó esta entidad, y esta patología actualmente tiene una terapia dirigida molecular y hay hasta una ley nacional en Argentina que salió durante la pandemia para fibrosis quística. Entonces, esto que estás diciendo es bastante importante porque ha cambiado el paradigma de genética, de que antes uno decía, bueno, uno tiene el diagnóstico, puede calcular el riesgo de recurrencia y tratamientos que eran más que nada acondicionamientos o paliativos. No, hoy en día hay algunas entidades que tienen tratamiento molecular para el defecto específico. ¡Qué bárbaro! De acuerdo a eso. Pero bueno, hay que visibilizarlo, la gente tiene que saber que puede consultar, que hay criterios de sospecha,
siempre lo primero es consultar a tu médico como de atención primaria, ¿no? Tu pediatra. Al pediatra, al ginecólogo. Al clínico, al clínico. Exacto, ¿no? Y después hay algunos criterios de sospecha que uno dice, bueno, por ejemplo, una pareja que ha tenido muchas pérdidas de embarazo y no tiene la causa, o hay trastornos de aprendizaje que recurren en la familia, o nace un chiquito con, por ejemplo, cardiopatía congénita o alguna otra entidad así estructural. Bueno, es bueno saber que uno puede consultar y poder hacer el diagnóstico y ver qué riesgo de recurrencia tiene o no en esa familia y si hay alguna terapéutica para realizar, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo se hacen los test genéticos? Hay un montón. Sí. Es que eso es muy importante porque de acuerdo, genética es como que tiene como mucha heterogeneidad y algunas anomalías vos las puedes detectar con un estudio de sangre muy básico que se llama cariotipo, otro es un estudio de sangre pero que vas a hacer un estudio molecular de algún gen en especial. Hoy en día a veces se ponen a punto también las extracciones de ADN con hisopados de mucosa yugal, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que... Y también hay estudios prenatales, eso también es importante. Durante la gestación uno puede hacer algunos estudios prenatales de screening y otros que son de confirmación, ¿no? Y la famosa, están las punciones de vellosidades coriónicas. Esas van a ser en la semana 12 de embarazo, se extrae una muestra. Y uno puede hacer ahí distintos test de genética, o un cariotipo buscando, por ejemplo, trisomías, como la trisomía del 21, o puede hacer un estudio molecular y buscar, como dijimos antes, variantes, mutaciones para fibrosis quística o para lo que uno sospeche que esa familia tiene riesgo, ¿no? Nada de esto se hace si uno no tiene un criterio de riesgo, no es que uno anda haciendo estudios de genética poblacionales para detectar variantes poblacionales, sino con un criterio. ¿Y cuáles serían los criterios de riesgo? Por ejemplo, hay ahora unos estudios que se hacen a nivel prenatal de screening en donde si la edad materna es avanzada, si hay una translucencia nucal grande, algunos marcadores ecográficos. Eso es una ecografía que se mide la nuca. Una porción en un periodo específico, ¿no? La nuca del bebé, con unos parámetros por edad gestacional y además se saca un poquito de sangre de la mamá y con eso se hace como un score adecuado a tu riesgo en esta gestación, ¿no? Como persona gestante. Y de acuerdo a si da riesgo alto, bueno, siempre hay un asesoramiento en el cual uno le dice, bueno, este es el riesgo a priori, y si vos querés confirmar si esto realmente está ocurriendo, si por ejemplo esta patología está ocurriendo o no en tu gestación, hay que hacer un test de confirmación. Uh-huh. Y si la persona quiere hacerse eso, pues bien, ahí entonces uno hace las funciones estas que son o de placenta, vellosidades coriales o de líquido amniótico y va a buscar ahí sí el test confirmatorio para ello, ¿no? Perfecto. Y esto es para tener como un diagnóstico durante la etapa prenatal. La etapa prenatal. Esto muchas veces uno dice, bueno, ¿y esto para qué sirve? Si da negativo y la persona no tenía esto que nos estaba dando de alto riesgo, tranquiliza y vive mejor el embarazo. Si da positivo, da información para tomar decisiones. Las decisiones pueden ser desde algunas familias pueden optar o no por las interrupciones de las gestaciones o no, o adecuar a dónde va a nacer ese chiquito, ¿no? Cuál es la maternidad que está preparada con un nivel de complejidad tal que pueda recibir a ese recién nacido, o ver que realmente este recién nacido puede tener una vida totalmente con un tratamiento médico, quirúrgico y apoyos totalmente adecuada y calidad de vida. Perfecto. Y, a ver, ¿hay alguna otra aplicación que esté como en la que se esté utilizando la genética, la información genética más allá de los diagnósticos? Bueno, se pueden, no sé, generar medicamentos, alterar vacunas. Bueno, obviamente que toda la base molecular, yo no me dedico a eso, pero hay toda una parte de la biología molecular que se dedica justamente desde genética a la elaboración de terapias a nivel molecular o a la adecuación de algunos requerimientos como vacunas. Hay como otra línea de esa investigación en salud y de hecho la Organización Mundial de la Salud durante COVID hizo todo un
una documentación de acuerdo a cómo la genómica o la genética se aplica en salud, tanto en diagnóstico como en prevención, ver si hay susceptibilidades y uno poder desde lo ambiental bajar los riesgos, cambiar, por ejemplo, fármacos, o sea, adecuar a hacer fármacos, la parte también a nivel agropecuaria, como hay algunas modificaciones que modifican y mejoran la calidad agropecuaria de los alimentos. O sea, genética tiene es muy, muy amplio. Muy amplio y se está desarrollando mucho y hay nuevas técnicas últimamente de como de secuenciación masiva. Entonces, algo que antes, por ejemplo, llegar al genoma humano, tardemos 10 años en conocerlo, hoy en día vos podés hacer una técnica de secuenciación masiva y tener el resultado, ¿no?, de esa secuencia en 10 días, con los análisis, de acuerdo a lo que necesites analizar, pero podés tener, digamos, esos resultados previos. Perfecto. Y también, bueno, seguramente ya habló la doctora antes de onco, pero en oncología, todo lo que tiene que ver con las terapias basadas en el test molecular o en lo que tiene que ver con cánceres hereditarios también y los riesgos y demás, también, obviamente que... Por supuesto. Y mencionabas hace un ratito que en Argentina, sobre todo el Instituto Malbrán, tiene como un reconocimiento muy destacado dentro de la región. ¿Cómo venimos en investigación, en desarrollo tecnológico respecto de otros países? Mira, yo te voy a hablar desde mi campo, ¿no? Porque el Instituto Malbrán tiene muchas áreas, tiene áreas de infectología, áreas de producción de insumos, etcétera, de vacunas, de sueros antiofídicos, tiene un montón de reconocimientos. Desde el área nuestra, desde RENAC, que es esto de anomalías congénitas, muchas veces hemos sido invitados por OPS, la Organización Panamericana de la Salud, para ir, por ejemplo, a países como Nicaragua, como Panamá, El Salvador, Bolivia, y tratamos de replicar RENAC, este registro de anomalías congénitas, en cada uno de esos países. O sea que es un reconocimiento bastante importante de llevarnos como capacitadores a otros países de la región para que puedan instalar sus propios registros, sus propios sistemas de vigilancia de anomalías congénitas. Perfecto. Y otra cosa, nosotros tenemos una línea que se llama Salud Fetal y esta está abierta a la población y por ahí es importante que cuando una persona está embarazada o está queriendo programar un embarazo y no sabe si el medicamento que está tomando o los tóxicos con los cuales trabajan pueden tener algún efecto en su embarazo, en su gestación, hay un 0800, o sea, una línea gratuita. Está saliendo, que se llama Salud Fetal. Ahí está un compañero nuestro de trabajo, el doctor Pablo Barbero, a cargo de esa línea. Y bueno, está abierta, digamos, a la población donde uno puede consultar directamente. Eso es importantísimo. Muchísimas gracias, María Paz. Nos quedamos sin tiempo. Gracias a ustedes también. Les mando un beso enorme. Muchas gracias.